vengo a hablarte de los últimos thrillers, novelas de misterio y cozy mysteries que he leído. Si quieres saber cuáles son, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es la YDC y hay que decirlo, este año estoy leyendo muchísimos menos libros policíacos, libros de misterio que otros años. No sé por qué, esto también va por rachas, pero es verdad que lo he intentado con algunos, nada me enamora, a veces he dejado algunos así como a la mitad, no necesariamente abandonados, pero sí como, no está siendo ahora, pero sí, ya he conseguido juntar unos cuantos para hablaros de ellos y los que he leído, los que he acabado, me han gustado bastante, cada uno por unas cosas diferentes, así que os lo vengo a contar. El primero es un libro que me resultó súper adictivo, muy entretenido, me lo devoré, ojalá hubiera tenido muchas más páginas o muchos más casos o muchos no sé qué, porque era como, estoy gozando lo que me estás haciendo sentir, el nivel de desconexión que estoy teniendo leyendo este libro, y se trata de Strange Houses de Uketsu, publicado por Reservoir Books. Vale, igual os suena porque hace unos meses os hablé de este, que es Strange Pictures, del mismo autor. El autor de estos libros es un señor, no, una persona japonesa que pues escribe de forma anónima, ¿no? Uketsu es un seudónimo, utiliza máscara y se ve como, es como un top personaje en Japón. Vende muchísimo, pero además también tiene como mucha viralidad en redes y demás. Bueno, eso no nos llega aquí, tampoco hace falta. El caso que es importante porque yo pensé que estaban conectados o que eran una serie, no tienen nada que ver, ¿vale? Son libros completamente independientes, pero sí tienen pues el mismo jueguito, ¿no? En este caso se resolvían crímenes a partir de dibujos, como el título indica, y aquí va a hablar de casas, ¿no? De crímenes que suceden en casas, y se van a poder averiguar o saber más información de esos crímenes gracias a los planos de las casas. Entonces en este, que es más largo, en el primero, bueno, el primero que se publicó, hay muchos dibujos, ¿no?, a lo largo de las páginas que se alternan con el texto, y en este caso lo que hay son muchos planos de casas que van a ir apareciendo entre pues, los diferentes diálogos, entre las diferentes cosas que nos cuenta el libro. Tengo que decir que a mí me ha gustado muchísimo más, pero muchísimo más, Strange Houses, dentro de que, bueno, son lo que son estos libros, no vamos aquí a pedirle una escritura de premio Nobel, no es el plan, no es el objetivo, ¿no? Estos libros son súper enganchantes, adictivos, y creo que eso es lo que hay que pedirles. En este libro hay mucho más diálogo, lo que hace que sea todavía mucho más fácil de leer, y la historia, a mi parecer, es más turbia y menos predecible. En este tiene puntos de sorpresa y puntos turbios, pero bueno, no tan turbios, y hubo un momento que ya era como, bueno, ya está, ya sé lo que va a pasar, esto ya está, ciérralo. Pero en este fue como, ojalá hubiera tenido muchas más páginas. Entonces, nada, en este caso el narrador del libro es alguien que se llama autor, ¿no? El autor, y parece, no juega con que es el propio Uketsu y te quiere contar como que esto es un caso real. Y de hecho, por lo que he leído, se supone que estos libros en realidad no es que sean una ficción ni muchísimo menos, pero sí que están inspirados en algunos crímenes reales de Japón. O sea, aquí lo dejo. No sé dónde he leído esto, así que cógelos con pinzas porque ahora no me quiero acordar, pero me suena mucho. Creo que es en el propio epílogo de este libro, ahora que lo pienso, donde juega a decirnos que, oye, todo esto tiene una base real, sea la que sea, ¿no? Una base, no es que todo sea real. Bueno, total, que el personaje del autor de Uketsu, un amigo suyo va a comprarse una casa, entonces le manda los planos porque hay una cosa rara, entonces lo primero que hace es te lanza, ¿no?, a ti, al lector, como una pregunta, te pone los planos de una casa y te dice, oye, ¿ves algo raro? Y tú ya puedes entrar a jugar ahí. Y nada, pues en base a esto él va a consultar con un amigo arquitecto y se van a poner a pensar, oye, hay una cosa un poco rara en esta casa, mira esto, ¿qué puede significar? Bueno, total, que van a averiguar que en esa casa se cometieron una serie de crímenes y van a buscar, porque encuentran cositas, que quizás haya otras casas que tengan lo mismo en Japón, por lo cual puedan estar, puedan seguir la pista a unos asesinos. Y aquí lo dejo. La verdad que me pareció muy guay, muy refrescante, o sea, te lo bebes así, yo de verdad no podía soltarlo. No mi mejor jugada acabar este libro cuando estaba durmiendo con mis amigas en una casa rural, que yo estaba en un dormitorio sola, y de repente por la noche fue como, tal vez tenga que llamar a la puerta de una amiga para dormir acompañada porque no estoy bien. No es que de miedo, pero es que yo soy muy cobarde. Nos alejamos del turbio y vamos como al antiturbio, que es un cozy mystery, y he leído el
libro, creo que es el número 9 de Agatha Racing, que es Agatha Racing y Las brujas desdichadas, si no me equivoco, de MC Beaton, que los publica en España Salamandra. Estos son libros, la mayoría de ellos bastante antiguos, pero ahora están trayendo las nuevas ediciones al español, que la verdad son súper bonitas. Yo las he leído todas de la biblioteca y esta pues también. El caso es que es verdad que los primeros me costaron más y eran como muy de los 90, tenía muchas cosas, pero este libro ya siento que está un poquito más cerca de nosotros, creo que es de los primeros 2000, o sea, todavía hay distancia y hay cosas que rechinan, pero bueno, hay avances dentro de la propia Agatha Racing. El caso, Agatha Racing es una señora bastante insoportable, tenemos que decirlo, que ella tenía una agencia de marketing en Londres. Y en el primer libro como que decide venderla y como por jubilarse, con el dinero se compra un cottage en los Cotswolds y va allí y vive allí y siempre hay como crímenes a su alrededor. Entonces, bueno, según pasan los libros, la vida de Agatha, pues hay una serie de cosas, hay personajes a los que vas conociendo más, hay un interés amoroso, la lían, la deslían. No todos suceden en el pueblecito de los Cotswolds, sino que a veces, por ejemplo, se va de viaje. De hecho, en este caso no sucede en su casa, sino que Agatha Racing se ha ido de viaje por algo que ha ocurrido en el libro anterior, ¿vale? El caso es que, bueno, es que toma súper malas decisiones. Total, que ya está, por el motivo que sea, en este nuevo pueblo y, como siempre, va a verse rodeada de crímenes y de muertos. Y en este caso muere una señora que era una especie de bruja, de señora que atraía a los fantasmas, hacía como ouijas en su casa, adivinaba el futuro. Y bueno, pues va a morir justo precisamente un poco tiempo después de que Agatha vaya a verla. Y como no sabe estarse quieta, pues al final se va a meter también en la investigación del crimen y tal. Agatha Racing es lo que es. O la amas o la odias, no hay punto medio. Yo, según van saliendo sus libritos, me los voy leyendo y me los gozo. Tengo que decirlo. Además, tengo el recuerdo del año pasado, como por septiembre, que yo estaba pasando una época terrorífica, las peores de mi vida a nivel emocional. Es que yo creo que si veis el vídeo de septiembre del año pasado, creo que me leí 8 libros de Agatha Racing, unos 7 libros seguidos de Agatha Racing, porque era en plan, mira, no necesito pensar en nada, esta señora me divierte, me pone nerviosa, me despierta emociones, pero sin pedirme nada a cambio, son crimenitos que se resuelven, divertidos, ves, como que le tengo mucho cariño personalmente a Agatha Racing y este libro pues me lo hago pues en su línea. Sí, es que si sacan 49 libros, o los que tenga la serie originalmente de Agatha Racing, porque la autora ya murió, me los voy a ir leyendo todos. ¿Qué queréis que os diga? Es que me da felicidad, me da felicidad. Vale, el siguiente libro del que quiero hablaros no es un thriller exactamente, pero sí que tiene esta parte de misterio, entre otras muchas cosas. Es un libro muy famoso que tiene peli que a todo el mundo le encanta, que es La chica salvaje de Delia Owens, que edita Ático de los libros. Yo lo tengo en esta edición especial, así con cantos pintados, la verdad muy chula. Tengo que decir que le falta una página. Bueno, esto es una cosa súper dramática. No tan dramática realmente. Bueno, no me acuerdo dónde está esto, pero le falta un trozo de página, ¿vale? Y lo estaba leyendo en la piscina y de repente encuentro esto. O sea, quiere decir que le falta bastante. Lo puse por Instagram y pedí que si alguien tenía el libro a mano, que por favor me mandara unas fotos de esas páginas. Y muy amablemente, a los pocos minutos me lo habían mandado y pude seguir tranquilamente, pero el momento fue como, bien, por favor, ¿qué hago con esto? En fin. Bueno, esta es una de esas novelas un poco que no puedes meter dentro de un único género, ¿no? Porque tiene un punto de novela de naturaleza, de novela de crecimiento, tiene un punto policíaco, de misterio, de crimen, o sea, tiene un poquito de todo. Va a estar ambientado en los años 50 y 60 del siglo XX en un pueblo muy pequeño de pescadores de Carolina del Norte, en una zona de marismas, de pantanos y tal, y nos va a contar la historia de Kaya, que ella, bueno, el libro comienza cuando ella tiene como 5 o 6 años, es muy pequeña, y ve cómo su madre se va de casa y resulta que no vuelve. Lejos de esto, sus hermanos y sus hermanas mayores se van yendo también y la dejan sola con el padre, que es un poco la persona a la que todos huyen, una persona violenta, una persona inestable, tal. Y ella se queda allí sola con él. Pasa el tiempo, el padre también por motivos va a acabar desapareciendo, por lo cual esta niña, con muy pocos años, va a estar sola en una zona de marismas bastante lejos del pueblo, en un sitio donde desde siempre, tradicionalmente, históricamente, se ha repudiado, ¿no? Desde el pueblo, desde la gente bien, ¿no? Allí vivían antaño piratas, vivían esclavos escapados de no sé dónde. Entonces siempre es como esta parte, mirar por encima del hombro a lo que llaman como la basura de la marisma, que son estas personas. Y aquí nos va a hablar por un lado de cómo el sistema está completamente roto y nadie se va a ocupar de Kaya ni a nivel institucional, ni a nivel gubernamental, ni a nivel ni siquiera humano, ¿no? Con
honrosas excepciones, ¿no? En concreto, pues va a tener una relación esta niña bastante bonita con Jumping y su mujer, que son dos personas negras que la van a ayudar en lo que pueden, pero bueno, que tampoco pueden demasiado, porque es un momento donde todavía había bastante segregación, muchísimo racismo, entonces bueno, muy complicada la cosa. Pero bueno, pues Kaya va a tener ocasionalmente relación con algunas personas muy contadas, como por ejemplo Tate, que era un amigo de su hermano, y que siempre van a tener mucha conexión, ¿no? Durante toda la vida de ellos. En concreto él, que es hijo de pescadores, pues la va a enseñar a escribir, la va a enseñar a leer, entonces va a ser un poco su puente con el mundo. Pero va a haber un momento que, bueno, pues que Tate se va a ir, va a conocer a otras personas, pero ella siempre va a vivir como muy apartada y sobre todo sin ningún tipo de referente humano. Lejos de todo, bueno, pues la chica salvaje, como nos dice el título en español, que nada tiene que ver con el título en inglés, que es algo así como donde cantan los cangrejos. Total que ella va a aprender solo de observación de la naturaleza y de observación de cómo los humanos se comportan con ello, por lo cual va a crear una suerte de escudo a su alrededor, de no fiarse de la gente y ver cómo la naturaleza en realidad funciona de una forma... Bueno, pues como que la naturaleza tiene sus propias reglas, ¿verdad? Donde lo importante es la supervivencia y no tanto una parte pues moral. Bueno, vamos a ver cómo Kaya crece, la vamos a ver de joven y la vamos a ver de adulta. Entonces, esta parte, tengo que decir como que la infancia de Kaya fue mi favorita, me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y un poco estas partes de la infancia de Kaya se van a ir contraponiendo con lo que pasa al inicio del libro, que es, tú sabes que en el 69, mirando que tengo ahí una nota, hay un crimen, que es cuando aparece muerto y parece que ha asesinado un chico que es como el Golden Boy, el chico de oro del pueblo, Chase, lo típico pues de una buena familia, super carrera de quarterback de Vlad en el instituto, bueno, felizmente casado, tal, no sé cuántos, pues aparece muerto pues en una zona así un poco apartada del pueblo. Y, por supuesto, todo el mundo decide unilateralmente que le ha tenido que matar ella, pues porque sí. Y entonces va a haber una parte de investigación y incluso una parte de la novela tipo judicial, que es algo que a mí sabéis que me encanta. Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo en la novela, tanto como ella ha crecido, esta idea de soledad, de comunidad, como algo, no lejos de ser algo bonito, sino la comunidad como algo peligroso, con lo que hace con la gente que está afuera. Vamos a ver cómo Kaya se enfrenta a todo esto, vamos a ver qué personas la ayudan, qué personas no, y cómo se resuelve todo este tema. Este libro, yo sé que a la gente le encanta, cuando lo estaba leyendo y le enseñaba en Instagram, recibí muchísimos mensajes de gente que es su novela favorita, que le fascinó, qué tal. Yo me quedé un poco en el medio. Lo he leído con gusto y me gustó y la recomiendo, pero no puedo decir que me haya encantado. Creo que la traducción al español pierde mucho el estilo de la autora o ciertas partes del estilo de la autora, que no digo que esté genial escrito igualmente en inglés, pero por ejemplo, sí que hay muchas partes que están escritas un poco con estos dejes del idioma de la zona de Carolina del Norte. Hay como registros, ¿no? A la hora de escribir los personajes, de cómo ellos hablan y demás. Esto aquí está totalmente borrado, es súper neutra la escritura y creo que eso pues evidentemente le quita un poco de profundidad y de hecho, sí, hay como muchas connotaciones, muchas cosas que en la traducción han desaparecido por completo y eso, hombre, pues lo que decía, hace que la narración sea pues muchísimo más plana. Para mí también hay algunas cosas que yo creo que el libro es sobreexplicativo en la parte final. No puedo profundizar aquí sin haceros ningún tipo de spoiler, pero yo creo que la autora no confió en que sus lectores fueran lo suficientemente inteligentes. Pero bueno, entiendo porque este libro es un superventas, tiene como todas las claves para que guste y guste mucho a un público muy amplio. Una de las cosas que más me gustó es cómo habla de la naturaleza, las descripciones cuando Kaya va creciendo y cómo va cambiando su relación con su entorno, cómo la novela todo el rato está como contraponiendo cosas, ¿no? Por ejemplo, la parte de la marisma, de la parte del pantano, ¿no? Aguas claras, aguas oscuras, lo que sucede en la luz, lo que sucede en la oscuridad, tal. Tiene personajes secundarios muy chulos y sí, entretenido. No lo leáis como un thriller porque no tiene esa velocidad, es más una novela calmada, pero con puntos de tensión, con puntos de misterio, con partes románticas, con partes de dramas, con partes de misterio, de verdad. En esa parte está muy completa, pero para mí le falta un algo, pero
aún así sí que lo recomiendo y lo he disfrutado de leer y sobre todo de comentar en el club de lectura. Estuvo muy guay la sesión. Volvemos al Cozy Mystery para hablaros de un libro muy finito que me devoré en una tarde de piscina y que estuvo súper entretenido también, que es Una anciana encantadora y letal, de Helen Thurston, editado por Alma en sus colección esta de Cozy Mysteries o de Cozy Crime. En este caso tenemos a Maud como protagonista. Maud es una señora que tiene más de 88 años, o sea, es muy mayor, vive en Gotemburgo y vive ella sola. Tiene pues un piso que ha heredado desde hace tiempo, un piso de lujo chulísimo, que además, bueno, pues tiene un muy buen contrato y, bueno, cosas de herencias y más, y nadie la va a poder echar de allí nunca, aunque lo intenten. Y además, ella, pues una vez que, bueno, ya es bastante mayor, sus padres han muerto hace tiempo, y también sabemos que su hermana, que además tenía, bueno, algunos problemas de salud y demás, de la que ha tenido que cuidar bastante tiempo, pues ya tampoco está, por lo cual ella, relativamente mayor, está disfrutando, pues ciertos placeres, está redescubriendo ciertos placeres, como viajar, como ir a spas, como hacer esto. Está disfrutona, es disfrutona Maud, y tiene un humor muy divertido. ¿Qué pasa? Bueno, pues que Maud mata gente. O sea, mata gente constantemente. Cualquier persona que le moleste lo más mínimo, en vez de tener una conversación, lo mata. Lo mata. Y sigue con su vida. Y de formas más o menos creíbles, siempre se acaba salvando. No es una novela, ni tampoco es que sea un relato, pero son como cada capitulito, creo que hay 4 o 5 que son bastante finitos, es como un asesinato de Maud y cómo se libra de aquello. Me pareció muy divertido, o sea, me hubiera leído 8 o 9 casos más, no me hubiera importado nada, porque es de eso que te entretiene. Hay un punto de a ver cómo sale de todo esto. Es divertido porque al principio están bien escritos en ese sentido, ¿no? El orden que tienen. Al principio te ríes y te hacen gracia y dices, pues claro que sí, tía, a por ellos, no dejas que te coman. Y al final ya dices, colegui, no, tampoco la muerte, tampoco la violencia todo el rato, relax, hay otras formas, ¿no? Pero bueno, es genial, es una señora que se dedica a asesinar gente y a seguir con su vida tranquilamente sin tener ningún tipo de remordimiento. Fantástica, la verdad. Algunos crímenes pasan en su casa, otros cuando ya está de viaje, no tiene problema. Se lee en nada y de verdad que me parece súper divertido. Es que no puedo decir otra cosa, súper divertido. Lo mismo, no son libros de la mayor de las calidades literarias. No necesitas un libro que te acompañe y que te lo hace pasar bien. Y el último libro del que quiero hablaros es este, Los ojos son la mejor parte, de Mónica Kim, editado por Seix Barral. Este es un libro que me lo he gozado bastante y además también lo leímos en el club de lectura y lo comentamos muy fuerte y fue genial porque es que había muchos melones de los que hablar y de hecho este libro es muchísimo más que un thriller. Por supuesto sí que tiene una parte oscura y tiene una parte de crímenes y demás, pero también tiene otro de trasfondo y de mucho simbolismo y de mucha metáfora detrás de lo que está pasando. Está ambientada en Los Ángeles y nos va a hablar de una familia, de una familia donde los padres han emigrado hace ya décadas de Corea del Sur a Los Ángeles y ya están las hijas que han nacido allí. Tienen 2 hijas y una de ellas va a ser pues la protagonista, que es la mayor. ¿Qué pasa? En el momento en el que empieza el libro, el padre se ha ido de casa, ya está, ha dejado a la familia, parece que tiene pues, otra pareja o lo que sea, y la madre está completamente rota. La madre representa mucho como la familia tradicional, en la mentalidad tradicional de las mujeres en Corea, ¿no? Un poco ella solo se ve como parte de la familia y como parte del matrimonio, no es capaz como de seguir adelante y queda totalmente inválida mentalmente durante mucho tiempo y bueno, pues empieza a hacer está un poco desquiciada, está un poco mal y la protagonista, la hermana mayor o la hija mayor, lo que hace es un poco cargarse sobre las espaldas un poco las responsabilidades de esa familia. Una de las cosas que suceden al principio del libro es como la madre en la cena, pues una de las veces les da de comer pues, pescado y se come los ojos porque dice que, bueno, que la tradición dice que es que eso te trae buena suerte, que les va a pasar cosas buenas si se come los ojos. Las hijas al principio no pueden, pero pasado el tiempo la hija mayor pues va a probar los ojos y bueno, y va a sentir cosas. ¿Qué pasa? La madre va a conocer a un señor, a George, estadounidense, absolutamente que representa todo lo malo en la vida, se les mete en casa, se aprovecha a todos los niveles de esa madre y dice... que es todo lo malo George, y George tiene los ojos azules y esta chica se va a obsesionar con los ojos azules de George y bueno, pues va a querer comérselos porque, bueno,
es que esto significa mucho, hay muchas cosas detrás de esto que no es simplemente eso. La cuestión es que, bueno, ellas siguen teniendo una vida y lleva a la universidad y, bueno, le van pasando cosas, hace por fin una amiga, ¿no? Que siempre está como muy sola y conoce a un chico que pues parece el típico súper comprometido con el feminismo, pero está como un poco obsesionado con ella y ella es una persona que realmente no sabe decir que no a nada, o va a intentar como aprender a lo largo de la novela, podríamos decir. No sé, como que se da un caldo de cultivo extraño en el que, bueno, va a empezar a haber crímenes y va a haber gente comiendo ojos. Estas escenas son súper asquerosas, pero a mí es que es algo que me encanta, porque es como que te remueve mucho y que un libro consiga eso es como absolutamente genial. Bueno, una cosa muy importante del libro es al final el significado que hay detrás de estos ojos azules que no dejan de ser, representar un poco el privilegio de quien los tiene, ¿no? De este hombre en este caso, pero bueno, al final George no deja de estar representando a una multitud y va a hacer una subversión, ¿no? Del fetiche por lo asiático y al mismo tiempo representa también esta idea de control y de poder y cómo ella va a pasar de la pasividad a la acción y cómo su respuesta al trauma va a ser violenta y mola mucho cómo el libro te lleva por esos caminos. Es un libro en el que piensas mucho, que no es solo la lectura, sino es cuando lo acabas, cómo le das una vuelta a todo, como una vez llegas al final, que es bastante potente, por cierto, revisitas todo lo leído, no en plan plot twist, sino en plan, claro, esto pasa porque esto pasa y porque... O sea, cómo se va construyendo todo, que a veces durante la lectura propiamente dicha no te das cuenta, sino que tardas un poco en ver, en que en tu cabeza se sienten todas las piezas y que veas que la novela tiene mucha más fuerza de la que tú a lo mejor, o a mí me pasó, del que yo había podido leer en un primer momento. Además, esta idea de comerse los ojos, esta idea de canibalismo es muy potente. Relaciona a estas frases hechas tipo de comerse con la mirada, devorar por la mirada, y es como que ataca con el mismo arma, pero dándole una vuelta turbia y es bastante genial, la verdad. Además, este libro tiene uno de los recursos narrativos que son súper favoritos míos, ya lo sabéis, que es un narrador no fiable, en el sentido... Esto no es spoiler, sino que lo sabes bastante pronto en la novela porque ella empieza a tener una serie de sueños, empieza a tener una serie de sensaciones que a ti no te hacen... ver claro qué está pasando en realidad y que no, hay puntos, ¿no? que sueño y realidad parecen convergir y que tú no sabes exactamente en qué punto estás. Además, la narradora te cuenta unas cosas, pero ves que diferentes personas actúan un poco diferente. Empiezas a tener sospechas, ¿no? De por qué esta persona, joder, que está en la universidad no tiene ningunos amigos, ¿no? ¿Por qué está tan sola? ¿Qué ha pasado aquí? No es lo normal estar solo todo el rato. Y te va a ir contando cosas, ¿no? ¿Qué pasó con sus amigas del colegio? ¿Por qué perdieron la relación? Y todo esto te va a empezar poco a poco ir desconfiando de la mirada que te está contando la narradora, sino, a lo mejor no es que te esté mintiendo, sino su forma de ver el mundo igual no es igual a la realidad. Por lo cual eso hace que sea como una lectura muy potente en cuando tú te empiezas a dar cuenta en qué cosas realmente no corresponden con lo que tú crees, empiezas a ponerte en clave suspicious y eso es muy guay. Entonces es un libro que con un formato y con una historia súper original y oscura, que eso es brutal, nos va a hablar de cosas bastante interesantes como el desarraigo, las diferencias entre generaciones, nos va a hablar de racismo, nos va a hablar de esta idea de fetichización de lo asiático que es tan común, diría especialmente en Estados Unidos, quizás también porque la comunidad de gente de descendencia asiática es mucho más grande que en otros países, pero no sé. Pero también nos va a hablar en general de violencia machista, crítica al sistema patriarcal, va a hablar de traición, va a hablar de abandono, va a hablar de trauma, es que va a hablar de muchísimas cosas con una serie de elementos muy chulos, ¿no? Como digo, está el de los ojos, que es muy evidente, pero también, por ejemplo, vamos a tener unas flores que hace la madre, toda la idea de la comida, o sea, hay como un trabajo literario muy guay detrás. Igual hago una reseña de este libro porque creo que hay mucho que decir, así que nada, decir que lo recomiendo un montón. Es un poquito asqueroso, pero no da miedo, al menos a mí no da miedo en el sentido de, buah, me da terror, no puedo leerlo. Da miedo en el sentido de que al final, dentro de que es una historia muy loca, está hablando de situaciones reales que las mujeres viven. Entonces, sí, por ahí sí que da miedo. Y nada, estos son los libros de los que te quería hablar hoy. Espero que te hayan llamado la atención. Para mí, desde luego, han sido muy guays todos ellos. De ellos he sacado cosas muy buenas. Si los has leído y me quieres contar en comentarios qué te parecieron, pues charlamos por ahí. Y si me quieres recomendar algún libro que sea thriller,
por favor, que enganche mucho, déjamelo en comentarios, porque echo de menos esa sensación que me dio, por ejemplo, el de Strange House, es decir, Dios mío, no lo puedo soltar. ¿Sabéis qué? Es que me hace falta un libro de estos, como que podría haber sido una película de sobremesa de Antena 3, un La Asistenta. Echo de menos uno de esos libros que dices, mira, no es bueno, pero me lo he gozado. Así que si tienes alguna recomendación, por favor, déjamela, que me lo voy a apuntar todo. Millones de gracias por ver este vídeo hasta el final, espero de verdad que te haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!